Bien, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. El día de hoy nos toca realizar la prueba de medidas de posición, pero antes de comenzarla vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Que son cosas importantes que deben saber para la prueba. Las medidas de posición. Primero, las medidas de posición nos dividen los datos ordenados en número, o sea, en grupos de igual individuo. Ojo, son datos ordenados, tienen que estar ordenados de menor a mayor, siempre. Y luego de tener este orden, nosotros comenzamos a dividir la cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Habíamos visto un ejemplo, donde aquí primero teníamos que sacar la mediana, ¿cierto? Y, bueno, también dentro de las medidas de posición, nosotros este año nos centramos en dos, que son los cuartiles y los percentiles. Los cuartiles son tres valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, vamos a dividir nuestro conjunto de datos en cuatro partes iguales. Vamos a tener el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, como muestra la imagen, y esto va a ser, el cuartil 1 va a corresponder al 25% menor de los datos y también al 75% mayor. El cuartil 2 va a dividir exactamente en dos partes iguales, por lo tanto va a coincidir con la mediana y también con el 50%. Y el cuartil número 3, que incluye el 75% menores de los datos, pero también el 25% mayor de los datos. Para nosotros poder calcular los cuartiles, el primer paso que debemos hacer es ordenar los n datos que tengamos. Luego debemos buscar el lugar que ocupa el cuartil con la expresión n por k partido en 4, en el caso de los cuartiles. Y en el caso de los percentiles es n por k partido en 100. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta fórmula me indica en la posición en que se encuentra el dato. Si esta fórmula me resulta un número entero, el valor del cuartil va a ser igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente. ¿Ya? Y si me resulta un número decimal, el valor del cuartil es igual al dato que ocupa la posición de la parte entera más 1. Ya que nosotros habíamos visto acá el ejemplo que nos da 9,75, entonces se le agrega 1 al entero y nos queda en la posición 10. ¿Ya? Entonces se refiere a que el cuartil número 3 es 131, pero el cuartil número 3 utiliza la posición número 10, ¿ya? Aquí tenemos los percentiles, que en este caso vamos a dividir en 100 partes iguales, por lo tanto vamos a tener 99 percentiles. Y cada uno de los percentiles va a corresponder al valor de cada porcentaje. Por ejemplo, el percentil 3 corresponde al 3% menores de los datos. El percentil 70 corresponde al 70% de los menores datos. Y, por lo tanto, el percentil 50 va a corresponder al 50% de los datos. Eso quiere decir que va a ser igual a la mediana y también va a ser igual al cuartil número 2. Como les dije, vamos a tener n por k partido en 100, vamos a tener el número entero y en el caso de que nos dé número decimal. También habíamos hecho un ejemplo de esto. Habíamos hecho los ejercicios y también vimos el diagrama de cajón. Recuerden que el diagrama de cajón es la representación de los cuartiles.
Por lo tanto, para construir un diagrama de cajón vamos a necesitar 5 datos. El dato menor, el dato mayor, el valor del cuartil 1, el valor de la mediana y el valor del cuartil 3. Y también el recorrido intercuartil, que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y luego solamente llenábamos los datos. Entonces acá esta va a ser nuestra recta numérica. Acá vamos a tener el dato menor, el dato mayor, el cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para poder interpretar mejor los cuartiles, ya que si el cajón tiene una mayor área, quiere decir que los datos ubicados son más dispersos. Pablo, dígame. ¿Cuáles eran los cuartiles, Miss? Que se me olvidó. Cuartil 1, espérame, estamos retrocediendo. Aquí están. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, suponiendo que esta es una recta numérica, por lo tanto va de menor a mayor, el cuartil 1 corresponde al 25% de los menores datos, pero también al 75% de los mayores datos. El cuartil número 2 va a corresponder al 50%, ya en este caso sumamos 25 más 25, y también al otro 50%. Y el cuartil número 3 al 75% de los datos, que es 25 más 25 más 25, pero al 75% de los menores datos. Y también al 25% de los mayores datos. ¿Eso era, Pablo? ¿Responda a su pregunta? Sí, Miss, muchas gracias. Perfecto. Y vamos entonces en los diagramas. Entonces, cuando nosotros encontramos el cuartil número 1, lo vamos a encontrar acá. Y acá, en este caso, el cuartil número 3. Y les comentaba que si, mientras el cajón tiene mayor área, más dispersos van a ser. ¿Ya? Recuerden que disperso se refiere a la diferencia que hay entre los datos. Hicimos esto, este ejemplo, y también hicimos este ejercicio. Y acá me voy a quedar con el último ejercicio para que se entienda a lo que quería llegar. Espérenme un segundito. Voy a cambiar la presentación. Para que se entienda el análisis al que me refiero cuando hablo de disperso o homogéneo. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos estos datos. Los cuartiles me dividen en cantidad de datos iguales. Acá me dice que el cuartil número 1 es 72,5. Por lo tanto, el cuartil número 1 se encuentra acá. Aquí vamos a tener el cuartil número 1, que es el dato que está aquí entre medio. Luego las medianas son 75. En este caso la mediana está acá. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir en cantidad de datos iguales. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, aquí va a estar el cuartil 2.
Luego el cuartil 3 es 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a estar acá, cuartil 3, y ahí lo vamos a tener. Entonces ustedes se pueden dar cuenta. Tranquilo, si le va a ir bien, le va a ir bien. No está difícil la prueba. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 6 datos, o sea, tenemos 4 grupos repartidos con 6 datos cada uno. Sin embargo, el diagrama de cajón lo que nos indica es la dispersión que hay entre los datos. Por ejemplo, acá entre el cuartil 1 y el cuartil 2 tenemos 6 datos. Pero estos 6 datos están repartidos entre el 74 y el 75. Que en realidad están acá. Pero el cuartil 1 es 72,5, por lo tanto, el 74 y el 75 están acá. Mientras que en el cuartil 2 y 3, o sea, en el cuartil 2 sí, y 3, están repartidos los datos entre el 75 y el 78. ¿Qué sería? Desde aquí hasta acá. Entonces, si ustedes piensan, claramente acá donde si ustedes se fijan, el cajón es mayor al cajón que tenemos acá, es mayor porque nos damos cuenta que es más disperso. Los datos que hay entre estos cuartiles están más separados entre sí. O sea, acá tenemos 75 y 78. Por lo tanto, podemos tener 3 números acá entre medio. Mientras que entre el 74 y el 75 solo podemos tener 1. Por lo tanto, quiere decir que entre el cuartil 1 y el cuartil 2 tenemos datos más homogéneos, mientras que en el cuartil 2 y el cuartil 3 tenemos datos más dispersos, porque están más separados entre sí. ¿Se entiende el análisis del diagrama de cajón? Y también los cuartiles. ¿Ya? Recuerden que los cuartiles nos dividen en partes iguales. ¿Ya? Recuerden, por favor, que si la posición nos da un número entero, por ejemplo, en este caso tenemos 24 datos, si nosotros queremos sacar el cuartil 1, es 24 por 1 partido en 4, lo que nos da 6. Ya, si nos da un número entero, recuerden que tenemos que sacar el promedio entre la posición 6 y 7. ¿Ya? Y si nos da un número decimal, le agregamos 1 y esa va a ser la posición. En este caso sería 71 más 74 dividido en 2. Es el dato 6 más el dato 7 dividido en 2. Bien, chiquillos, ¿tienen alguna duda? Comenzamos la prueba, ¿se sienten preparados? Sí, no, ¿cómo es la cosa? ¿Alguna duda que quieran que les responda a todos antes de comenzar la prueba? Sí, pero también está ahí. Ahí está el enlace para que ingresen. Recuerden que tienen todo el día para responder la prueba. Siempre yo les recomiendo que la hagan conmigo para que puedan resolver sus dudas, mientras que si la hacen solo después de este horario de clases, no van a tener cómo resolver sus dudas, ¿ya? Y lo otro, antes de que empiecen la prueba, no se retiren, por favor, aquellos que no la van a dar al tiro, porque recién voy a pasar la lista, ¿ya? Alonso, sí, sumar los dos datos y dividirlos por 2. Ya, como siempre, entonces voy a estar aquí
para ayudarlos en caso de que necesiten. Solo me escriben al chat y yo les aviso por chat para silenciar mi micrófono y que se puedan concentrar cuando tenga la lista, cuando ya haya pasado la lista, para que se puedan retirar aquellos que se quieran retirar. ¿Ya?